Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, el día de hoy hablaremos acerca del nuevo capítulo dentro del libro, en este caso es La política de la humanidad. Espero que sea de su agrado. La comunidad del destino de la especie humana frente a problemas vitales y mortales comunes exige una política de la humanidad. Se basaría en el concepto de tierra patria, que supone la conciencia del destino, la identidad y origen común de toda la humanidad. La tierra patria, lejos de anular las patrias singulares, las integraría en una gran patria común. Los internacionalismos ignoraban la importancia de la diversidad cultural y nacional. La tierra patria se preocuparía de salvaguardar indisolublemente la unidad diversidad humana. El tesoro de la unidad humana es la diversidad humana. El tesoro de la diversidad humana es la unidad humana. La política de la comunidad obedecería a las normas completamente antagonistas indicadas en la introducción. Globalización, desglobalización, crecimiento, decrecimiento, desarrollo, involución, transformación, conservación. Percibiría que la globalización ha creado el sustrato de una sociedad-mundo con una red de comunicaciones múltiples e inmediatas en el globo y la economía ya planetaria, pero sin generar unas instituciones propias ni una conciencia común. Primero, sería necesario elaborar a partir de una ONU reformada, no un gobierno mundial, sino una gobernanza global que dispusiera de unas primeras instituciones dotadas de poderes efectivos para prevenir las guerras, planificando, por ejemplo, un desarme progresivo y generalizado que comenzaría por las armas de destrucción masiva. Asegura la aplicación de normas ecológicas y económicas vitales de intereses planetarios. Se trataría además de implementar una instancia para plantearse la redacción de las enormes desigualdades que existen en el mundo, así como la regulación de los flujos migratorios. El conjunto de esas instancias podría posteriormente construir el embrión de una primera reforma de gobernanza confidencial para una sociedad-mundo en formación. Más allá del desarrollo, la política de la humanidad implicaría superar la idea del desarrollo, incluso del desarrollo sostenible, y en consecuencia rechazar la idea del subdesarrollo. Calificamos de subdesarrollados a unas culturas que poseen conocimientos técnicos, médicas, por ejemplo, sabidurías y artes de modo menudo, ausentes o desaparecidos entre nosotros. Entrañan riquezas culturales, no participan de los fanatismos de las grandes religiones monoteístas, sino que perseveran en la continuidad de los linajes a través del culto a los antepasados. Mantienen una ética comunitaria, una relación de integración con la naturaleza y el cosmos. También conllevan, evidentemente, supersticiones e ilusiones. Pero ¿acaso no hemos alimentado nosotros numerosas ilusiones, entre ellas entender el progreso como la ley de la historia, o confiar en la capacidad de la economía global para resolver todos los problemas humanos? Debemos deshacernos de la arrogancia intelectual occidentalocentrista. No se trata aquí de idealizar las ideas tradicionales, que tienen sus carencias, su cerrazón, sus injusticias y sus autoritarismos. También hay que considerar sus ambivalencias. Por lo tanto, ver también sus cualidades. Por otro lado, debemos tener en cuenta todas las contradicciones del desarrollo y promover los aspectos positivos de la occidentalización. Los derechos del hombre y de la mujer, las autonomías individuales, la cultura humanista y la democracia
Estos elementos positivos pueden y deben fecundar una política de la humanidad, mientras que una política de civilización, tal como la enunciaremos más adelante, debería desterrar a un segundo plano todo aquello negativo que hoy ocupa un primer plano, es decir, la hegemonía del lucro, la reducción de la política, de la economía y del conocimiento al cálculo, que ignora la multidimensionalidad de la existencia humana, el dominio de la racionalización, que aparta todo lo que no cabe en su lógica cerrada, sobre una racionalidad abierta. La política de la humanidad implica, asimismo, el respeto hacia los conocimientos, las técnicas, el arte de vivir las diversas culturas, incluidas las orales, e integra todo aquello que es válido en la idea actual de desarrollo, pero para insertarlo en el contexto singular de cada cultura o nación. Además, como ya he indicado, la noción del desarrollo debe completarse con la involución, es decir, la conservación de protecciones comunitarias, de salvaguardar de las cualidades del desarrollo que tiene a destruir. De regreso a los valores no materiales como la sensibilidad, el corazón y el alma. La política humana contempla el respeto a la autonomía de las sociedades, incluyéndolas en los intercambios y las interacciones planetarias. También incita a la autonomía alimentaria en los productos básicos y, como ya hemos indicado, a reforzar lo local, regional y nacional al mismo tiempo que lo mundial. La vía simbiótica. Una política de humanidad puede y debe asumir las dificultades que normalmente debería de resolver el desarrollo. Por ejemplo, el problema creciente del hambre, que trataremos más adelante en el capítulo La alimentación. El problema del agua y de la salud, que exige el envío gratuito de medicamentos, en especial contra el SIDA, a los países del sur. Una política de humanidad debería encaminarse a proporcionar gratuitamente a esos mismos países todos los dispositivos productores de energía verde, como centrales eólicas, solares o mareomotrices. La política de la humanidad también es una política humanitaria a escala mundial. No solo debe movilizarse los recursos materiales, sino también a la juventud de los países llamados desarrollados, para alistarla en un servicio cívico planetario que sustituyese a los servicios militares, a fin de ayudar in situ a las poblaciones que los necesitaran. Una política de humanidad abarcaría distintos problemas que se plantean en todas las regiones del mundo y en los lugares donde la fórmula estándar aplicada sobre los contextos más diversos elabora acciones adaptadas a dichos contextos. Así, por ejemplo, los países ricos deberían combinar los crecimientos necesarios con los decrecimientos menos vitales, mientras que en el resto del mundo se trataría de adoptar crecimientos diferenciados según las necesidades más urgentes. Finalmente, una política de humanidad podría entenderse como la simbiosis entre lo mejor de la civilización occidental y las aportaciones extremadamente ricas de las demás civilizaciones. Sería así, generadora de la nueva civilización. La civilización occidental puede y debe propagar sus cualidades positivas, la tradición humanista, el pensamiento crítico y autocrítica, los principios democráticos, los derechos de la mujer, el niño y el hombre. Las sociedades tradicionales mantienen una relación con la naturaleza, un sentido de pertenencia al cosmos y unos vínculos sociales comunitarios que deben conservar al tiempo de que incorporan lo mejor del acervo occidental. La política de la humanidad es una política de la simbiosis planetaria. Propugna un encuentro entre dar y recibir, mencionado ya por Leopold Sédar Senghor. En el caso particular de la medicina, por ejemplo,
Se trataría de la medicina occidental aportara sus conocimientos en materia de higiene o de tratamiento antisida, mientras que las medicinas indígenas contribuirían con sus tradiciones milenarias, India y China, con los conocimientos recogidos de los pueblos arcaicos, que conocen virtudes de las plantas y de los venenos, así como las terapias chamánicas. Al mismo tiempo, Occidente podría integrar, ya ha empezado a hacerlo en materia de acupuntura, las virtudes de esa práctica y esos recursos medicinales. La vía mestiza. El planeta ofrece una enorme diversidad de culturas singulares, pero con excepción de los últimos pueblos primitivos testigos de nuestra prehistoria, todas las culturas históricas, incluidas las más antiguas, han sufrido mestizajes genéticos y culturales. Los mestizajes genéticos son consecuencia de las guerras, violaciones, por una parte y por otra de la esclavitud, y los apareamientos clandestinos o no, entre amos y esclavos, como sucedía, por ejemplo, en las facendas del Brasil, donde se engendró la civilización mestiza de esa gran nación. También son el fruto de la integración de etnias muy diversas en imperios duraderos, como el Imperio Romano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, o en naciones modernas como Francia, donde se han multiplicado las uniones entre personas pertenecientes a diferentes etnias que convienen en una provincia. También son el resultado de grandes migraciones que han invadido al transcurso de la historia todos los continentes, consecuencia de las colonizaciones, sobre todo española, portuguesa y no europea. En las Américas, seguidas de migraciones forzadas, como la de los africanos deportados y convertidos en esclavos, y de inmigraciones de europeos de origen muy diverso. Por eso las primeras civilizaciones mestizas se forman en América Latina, sobre todo en Brasil, México y Colombia. Justamente allá donde los pueblos andinos subyugados acceden a la igualdad política, la civilización mestiza democrática requiere en efecto la emancipación de los pueblos subyugados o minorizados. Ahora, la ya nación boliviana, fruto de las antiguas civilizaciones aymara e inca, ha accedido a sus derechos políticos y a la afirmación de su cultura precolombina, como se ha demostrado en la ceremonia de investidura del presidente Morales. Esta era abre una nueva etapa de mestizajes, consecuencias de los viajes e intercambios múltiples y de los nuevos flujos migratorios. A los mestizajes genéticos se añaden o se combinan los mestizajes culturales. Las culturas originarias se han mostrado a la vez abiertas y cerradas a la influencia foránea. A menudo han adaptado técnicas, ideas, mitos y dioses llegados del extranjero. Así, no hay ninguna cultura pura que se haya mantenido con su integridad inicial. Al contrario, manteniendo sus fundamentos identitarios, lengua y costumbres, las culturas tradicionales han asimilado múltiples aportaciones externas. Las culturas nacionales, que integran las etnias provincializadas en el seno de la nación, a veces han reprimido o prohibido las lenguas secundarias. En Francia, principalmente, se han reconocido en los últimos años del siglo XX, después de que la lengua francesa arraigase como lengua nacional común. La era planetaria ha constituido y desarrollado una realidad transcultural que reúne las diferentes culturas en una cultura mundial, a la vez una y diversa. Un ejemplo es el cine,
que no solo Hollywood ha confundido por todo el mundo, ha difundido por todo el mundo, perdón, según por todo el mundo, el florecimiento de muchas cinematografías nacionales extraordinariamente diversas. Primero la francesa, alemana e italiana. Luego la japonesa, surcoreana, china, iraní, egipcia, marroquí, senegalesa, marfileña, etc. Que, que son al mismo tiempo asimiladoras, originales y creativas. Los mestizajes y simbiosis genética, étnica y cultural son a la vez unificadoras y diversificadoras. Los de la era planetaria contribuyen a la formación y al desarrollo de una vasta cultura mundial que se manifiesta en formas extraordinariamente diversificadas. No puede negarse que hay una tendencia a la homogeneización cultural por desnaturalización, cuando no disolución, de las culturas originarias, ya que se impone un imperialismo dotado de una estructura económica poderosa. Pero incluso en ese caso hay innumerables culturas específicas que resisten y se desarrollan utilizando la globalización, así como el flamenco, por ejemplo. Ha sobrevivido cuando estaba casi moribundo en Andalucía. Ha revivido y se ha desarrollado gracias a las jóvenes generaciones de andaluces, pero también gracias a la internacionalización de las discografías. Por lo tanto, asistimos a tres tendencias antagónicas, complementarias y que permiten entre sí la generación de las singularidades culturales. La tendencia a nueva simbiosis, como el flamenco rock y el flamenco rave. Asimismo, películas realizadas en coproducción, como por ejemplo El gato pardo de Luchino Visconti, en la que el americano Burt Lancaster y el francés Alain Delon interpretaban aristócratas sicilianos, no dejan por ello, de estar profundamente enraizados en su cultura italiana, en este caso, gracias al genio de su realizador. La política de la humanidad y de la civilización también tienen la misión de luchar contra los prejuicios racistas, religiosos, xenófobos, que son un obstáculo para las tendencias naturales, creadoras de simbiosis y de mestizajes, sin dejar por ello de fomentar y de proteger a las fuentes culturales amenazadas por un imperialismo económico, como sucede en Francia y en otros países, que ayudan a su cine de calidad. También en este campo hay que globalizar y a la vez desglobalizar y así proteger y difundir internacionalmente lo nacional, lo regional y lo local. De un punto de vista más profundamente deben tenerse en cuenta las nuevas diversidades que se están gestando o formando en el deboner mestizo de la humanidad. Más que nunca, la vía mestiza debe forjar y fomentar el vínculo fundamental entre la comunidad y la diversidad humana. Dicha vía debería elaborar un humanismo planetario e incorporar lo mejor de las culturas arcaicas, lo mejor de las culturas tradicionales y lo mejor de la modernidad occidental. Gracias por acompañarme en esta lectura de capítulo. Así terminamos con el capítulo número 2. Les deseo muy buena tarde. Agradezco ver el video. Por ahí darle me gusta, suscribir, entre otras cosas. Les agradezco de corazón. Gracias y hasta pronto.